Hay una sola palabra que si hoy la pronuncias con fe y te atreves a caminar paso a paso por el camino que voy a abrirte, cortará de raíz lo que tus antepasados creyeron imposible. No te hablo de sugestión, no te ofrezco optimismo vacío, ni un eslogan bonito para un día gris. Te hablo de una sentencia firmada en el cielo y ejecutada en la tierra. Un veredicto que no depende de tu apellido, de tu temperamento, ni de tu historial, sino de un acto definitivo que sucedió una vez y para siempre. Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Si te quedas conmigo, si respiras hondo y te permites escuchar con el alma abierta, vas a entender por qué esa frase no es devocional, sino legal. ¿Por qué no es metáfora, sino martillo? ¿Por qué no es teoría, sino práctica que desaloja sombras antiguas y establece gobierno nuevo en tu casa? El título de este mensaje no es una promesa vaga, es exacto. Esta palabra rompe toda maldición familiar y lo hace hoy mismo si decides obedecer sin negociar. Quizá toda tu vida ha parecido una repetición en cámara lenta de historias que juraste no repetir. El mismo divorcio que partió a tus padres amenaza tus noches. La misma ruina que humilló a tus abuelos se cuela en tus cuentas. El mismo diagnóstico que apagó a un tío ronda tu cuerpo con otros nombres y los mismos silencios pesados atraviesan tu mesa como cuchillos. Lo llamaron genética, lo llamaron carácter, lo llamaron así somos, lo llamaron mala suerte. Pero la palabra no lo llama así. La maldición sin causa no vendrá. Proverbios 26:2. Eso significa que lo que te acosa tiene puertas, y donde hay puertas hay llaves. Donde hay actas hay anulación. Donde hubo derecho del enemigo, hubo también sangre derramada para quitarle ese derecho. Cuando entiendes esto, dejas de resignarte a una herencia oscura y te levantas en el derecho que te fue concedido por gracia. No estás frente a un consejo motivacional ni a un placebo emocional. Estás frente a un decreto, y el decreto dice que si el Hijo te libertó, eres verdaderamente libre. Juan 8:36. Verdaderamente, no por ratos, no a medias, no hasta que el ánimo te dure. Hay casas donde la atmósfera habla antes que las personas. Se siente en la entrada un frío antiguo, no en la temperatura, sino en el espíritu. La risa dura poco, los planes se desdibujan, los proyectos se desarman, las visitas se van pronto, las discusiones estallan por gestos mínimos y los logros se quedan a centímetros de la meta, una y otra vez. Eso no es casualidad, eso es un altar sostenido por palabras, hábitos y secretos. Se levantó sin que quizá nadie lo supiera, a fuerza de quejas repetidas, chismes heredados, pactos emocionales con dolores viejos, objetos que conservan memorias de pecado y música que trae atmósferas que no son de Dios. Y la pregunta es feroz, directa y al hueso. ¿Vas a seguir alimentando ese altar con la boca, con el ocio, con la permisividad de no pasa nada? ¿O vas a encender hoy el fuego del cielo sobre un altar nuevo que diga con autoridad: yo y mi casa serviremos al Señor? Josué 24:15. Porque en el reino las atmósferas responden a voces y Dios ya habló primero. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Cuando te pones debajo de esa palabra, lo que te perseguía pierde derecho. Cuando permaneces fuera de ella, le das alimento a lo que te estaba devorando. Antes de avanzar, mírate por dentro con honestidad. ¿Qué frases se volvieron ley en tu familia? Aquí nunca alcanza. Los hombres de esta casa son así. Las mujeres de aquí siempre lloran. En esta familia todos terminan mal. No te ilusiones, todo se cae. Cuídate de ese dolor. En la familia ya sabes cómo termina. Calla, no remuevas el pasado. Esas frases no se quedaron en el aire. Eran flechas, eran ladrillos, eran cimientos para un edificio invisible que fuiste habitando sin darte cuenta. Pero la palabra trae otra arquitectura. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Escucha el lenguaje: acta, decretos, anulación. No estamos jugando a sentir bonito, estamos ejecutando una sentencia. Si Cristo anuló el documento que te ataba, la única forma de seguir sujeto es que tu lengua y tus hábitos lo mantengan vivo. Por eso hoy vas a empezar a educar tu boca como un instrumento legal.
porque muerte y vida están en poder de la lengua, y el primer martillazo sobre el acta vieja lo das con lo que confiesas. No necesitas gritar, necesitas creer. No necesitas teatralidad, necesitas alineación. Hoy mismo puedes escribir donde quieras, en un cuaderno, en los comentarios, en un papel que pegues a la puerta: esta casa pertenece a Jesús. No es un adorno devocional, es un letrero de jurisdicción. Tal vez alguien te dirá que hablar de maldiciones es superstición, pero Dios no esquiva el tema. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 25:6. El pecado abre puertas y las decisiones tienen eco. Lo que se normaliza en un corazón termina justificándose en un apellido. Pero ahí donde la maldad alcanza hasta la cuarta, la misericordia se abre a millares. Donde el pecado escribió su eco, la gracia levanta un coro más fuerte. Esta es la contienda real. ¿Seguirás cantando la vieja canción del dolor heredado o entonarás el cántico nuevo de la redención? Porque ambos no pueden sonar a la vez. Si eliges el canto del cielo, lo del título no será lema, será realidad. Esta palabra rompe lo que te repetía. Te lo voy a decir con ternura y al mismo tiempo con la firmeza de un cirujano que no miente al paciente. Quizá el cansancio que sientes cada noche no es de trabajo, sino de guerra espiritual. Quizá ese nudo en el estómago no es estrés, sino una alarma del alma pidiéndote que cierres puertas abiertas. Quizá ese miedo a que algo malo va a pasar es el humo de una fogata vieja que aún arde con leña que le das sin pensarlo. ¿Cuál es esa leña? La queja cotidiana, el humor ácido que deshonra, la música que erotiza la violencia y banaliza la pureza, los recuerdos que conservas por si acaso y aún huelen a pecado, las charlas donde se maldice el futuro con ironías finas y se celebra la deslealtad como picardía. Nada de eso es neutro. Todo eso alimenta una atmósfera. Cuando comprendes que el mundo espiritual no es simbólico, sino estructural, dejas de tratar tus síntomas con aspirinas emocionales y vas a la raíz con bisturí de palabra. Aquí no venimos a maquillar heridas, venimos a sanarlas. Aquí no venimos a negociar con sombras, venimos a encender luz. Y la luz que enciende este proceso no nace de tu esfuerzo, nace del lugar donde todo se resolvió, la cruz. Imagina por un momento tu casa como un territorio con fronteras, con aduanas, con leyes. A veces dejaste pasar cosas sin pasaporte porque te parecían pequeñas. Entró la burla como un turista simpático. Entró el chisme como un vecino curioso. Entró la pornografía como huésped discreto. Entró la violencia verbal como un jugador que solo calienta en la banca. Entró la ansiedad como un mensajero urgente. Y cuando quisiste poner orden, ya habitaban cuartos que tú mismo entregaste por un rato. Es durísimo reconocerlo, pero tremendamente liberador, porque si tú abriste, tú puedes cerrar. Si tú cediste, tú puedes recobrar. Si tú arrendaste, tú puedes desalojar. Cuando a esa decisión humana se le añade la autoridad divina, el resultado es irreversible. De eso trata este camino. Yo te voy a guiar parte por parte, puerta por puerta, para que lo hagas sin perderte. Pero hoy, en este comienzo, necesito que te pongas serio con una sola cosa: la palabra como ley en tu casa, no como amuleto, no como collage de versículos sueltos, no como frases motivacionales en la nevera, sino como decreto que gobierna tu lenguaje, tus consumos, tus decisiones y tus ritmos. Quizá pienses que ya lo intentaste, que oraste, que ayunaste, que pusiste alabanzas y que, sin embargo, lo oscuro volvió por otra ventana. No te culpes. Muchas veces hiciste cosas correctas sin orden correcto. El reino tiene protocolo y el protocolo importa. La cruz primero anuló el acta. Luego, la iglesia aplica esa anulación con la boca y con la vida. Después, se cierran puertas con renuncia explícita y se sustituyen hábitos con obediencia práctica. Finalmente, se levanta altar y se instituye permanencia. Si te desvías, lo viejo encuentra rendijas. Si perseveras, lo viejo se queda sin oxígeno. No pretendo que con una frase sientas todo resuelto.
Pretendo que desde hoy entiendas que lo que arrancamos no se volverá a plantar, que lo que hoy declaras no morirá en el aire y que lo que vas a aprender a hacer, si lo haces realmente, transformará tu atmósfera. Esta seguridad no descansa en mí ni en tu fuerza de voluntad. Descansa en la palabra que no vuelve vacía. Mientras te hablo, tal vez recuerdas escenas que te marcaron. Un padre que, cansado, maldijo tu futuro sin medirlo. Una madre que te llamó con nombres que aún duelen. Un abuelo que se rió de tus sueños. Una traición que te enseñó a desconfiar del amor. Una casa donde el dinero siempre fue pelea y la carencia un orgullo mal entendido. Guárdalas un momento en el pecho y escucha otra voz, más antigua que esas voces, más alta que esos gritos. La sangre de Jesús habla mejor. Hebreos 12:24. Mejor que la burla, mejor que el insulto, mejor que el desprecio, mejor que la sentencia del médico y mejor que la etiqueta del maestro. Cuando esa sangre habla sobre tu nombre, lo maldito deja de ser tu apellido y la bendición se vuelve una herencia activa. No te pido que lo sientas, te pido que lo creas. El sentimiento seguirá. Hoy vamos a comenzar con un acto simple y poderoso a la vez. En cuanto este video termine, o si puedes hacerlo ahora, escribe con tu puño y letra una oración breve que diga: anulada el acta sobre mi apellido por la sangre de Jesús. Pégala en un lugar visible. Léela cada vez que entres. No para superstición, sino para reeducar tu atmósfera. Cada lectura es un recordatorio legal a las tinieblas de que esa frontera cambió de bandera. Me detengo un momento para nombrar el conflicto con total claridad y dejarlo respirando en tu sala, para que no se esconda más. Hay dos gobiernos peleando por tu historia. El de lo heredado, sostenido por palabras heridas, hábitos acomodados y vergüenzas guardadas. Y el de lo redimido, sostenido por la palabra, la sangre y la obediencia. Uno te ofrece la comodidad amarga de lo conocido, el otro te exige el coraje dulce de la verdad. Uno te repite: así somos, el otro te anuncia: así serás. Uno te encierra en cuentos antiguos, el otro te da un nombre nuevo. Hoy no te pido que comprendas toda la teología, te pido que elijas, que te pares en medio de tu casa y digas, aunque sea en voz baja, aunque te tiemblen las rodillas, aunque no haya nadie mirando, hoy cambio de jurisdicción. Si haces esto, ya comenzó el desalojo, ya comenzó el incendio santo sobre el altar equivocado, ya comenzó el traslado de gobierno. Y sí, verás resistencia. El enemigo odia que decidas, pero no teme tu emoción, teme tu obediencia. Y tu obediencia empieza con tu boca, continúa con tus manos y se afianza con tus hábitos. Quiero que te imagines el momento en que esto empiece a verse, porque se ve. Se ve en discusiones que se disuelven antes de explotar, se ve en dinero que alcanza donde nunca alcanzó, se ve en proyectos que cruzan la línea final, se ve en niños que duermen en paz, se ve en jóvenes que se cansan del secreto y confiesan para ser libres, se ve en matrimonios que eligen la honra sobre la ocurrencia, se ve en una mesa que vuelve a ser mesa y no campo de batalla. En ese cuadro entra tu casa si caminas conmigo. Voy a exigirte algo que no todos están dispuestos a dar: constancia. Lo que vas a aprender no es un truco, es una manera. Y las maldiciones, cuando no encuentran alimento, se debilitan hasta desaparecer. La bendición, cuando se honra, se multiplica hasta volverse cultura. Por eso, aunque esta primera parte es la puerta de entrada, no es todo. Es vital que termines el camino. La promesa de hoy se vuelve vida de mañana si no te bajas del proceso. Ahora deja que el Espíritu selle esta semilla en ti con una paz grave, de esas que no necesitan música de fondo ni lágrimas para ser profundas. Respira, suelta lo que estabas apretando y di con tus palabras como puedas que aceptas este llamado. No lo digas bonito, dilo verdadero. Si puedes, escríbelo también, porque lo escrito permanece y dibuja senderos que la mente recorre cuando flaquea. Y si ahora mismo algo te duele por dentro, si la memoria te apretó fuerte mientras hablábamos, no lo escondas más. Ese dolor es la puerta por donde hoy entrará la luz. No la cierres de nuevo. Permite que la palabra se asiente. No la ahogues con prisa. Hoy solo quiero que te vayas con esta certeza: tu apellido no es tu destino.
La cruz ya anuló lo que te encadenaba. La sangre ya habló mejor. La bendición ya fue pronunciada. Y tu casa, si camina bajo ese decreto, verá con sus ojos lo que el título promete. En la próxima parte, sin metáforas evasivas y sin vueltas, vamos a desenmascarar una por una las puertas por donde entró lo que no era de Dios, y te voy a enseñar, con palabras exactas y acciones concretas, cómo se cierran legalmente y cómo se sustituyen por hábitos que mantienen el terreno limpio. Vamos a hablar de la lengua y su reeducación, de la queja como combustible de la maldición, de pactos emocionales que firmaste sin tinta pero con lágrimas, de objetos y ambientes que deben irse y de ese silencio que disfrazaste de prudencia y que en realidad fue cárcel. Si haces lo que te diré, si te atreves a quemar lo que haya que quemar y a abrazar lo que haya que abrazar, la promesa se volverá testimonio. Lo del título dejará de ser futuro y se volverá presente. Lo que tus hijos iban a heredar como dolor, heredarán como cobertura. Y el siempre fue así se convertirá en desde aquel día todo cambió. Y porque ya abriste la puerta correcta con la decisión de cambiar de jurisdicción y de someter tu casa al decreto del cielo, ahora entramos juntos a la primera sala donde todo se define en lo invisible, no como quien pasea por un museo de teorías, sino como quien recorre un campo de batalla, reconociendo trincheras y puntos de acceso. Porque si en la parte anterior el Espíritu entendió que tu apellido no es tu destino y que la cruz anuló el acta que te encadenaba, en esta parte vas a ver con una claridad que duele y que a la vez libera por dónde entró lo que no era de Dios y cómo se cierra cada paso clandestino hasta volver a oír silencio limpio en tu interior. Y créeme que si haces lo que aquí vas a leer sin negociar, sin postergar, sin esperar sensaciones mágicas, la promesa del título comenzará a manifestarse no como un deseo, sino como una secuencia de evidencias que se verán en tu mesa, en tus conversaciones, en tus finanzas, en tus noches y en los ojos de quienes viven contigo, porque la maldición se alimenta de negligencia y se asfixia con obediencia, y hoy vas a aprender a dejarla sin aire. La primera puerta por la que casi siempre se cuela lo que oprime es la de las palabras, y no me refiero a supersticiones infantiles ni a fórmulas. Hablo de la estructura misma de la realidad según la Escritura, porque Dios creó hablando, y el enemigo no crea, imita, deforma y parasita lo que la boca humana sostiene. Por eso Proverbios sentencia que muerte y vida están en poder de la lengua, y que quien la ama comerá de sus frutos. Y por eso mismo ves familias enteras que sin darse cuenta se convirtieron en huertos donde crecen quejas, chismes, ironías hirientes, etiquetas que parecían bromas y terminaron siendo tatuajes sobre la identidad de los hijos, juicios que se lanzaron en la mesa y quedaron flotando como humo agrio que todo lo perfuma. Y cuando esa atmósfera se vuelve costumbre, ya nadie la reconoce, porque el olfato se adapta a la pestilencia y la llama normalidad, y así un aquí nunca alcanza, un en esta casa todos somos de mal carácter, un los hombres de nuestra familia son infieles por naturaleza, un te vas a enfermar como tu abuelo, se van convirtiendo en decretos que hacen de techo bajo el que la vida tropieza. Pero si hoy consagras tu lengua a otro gobierno y decides no prestarla más a la repetición del mal, si desde este momento pones un vallado alrededor de tu boca, no desde el miedo, sino desde la fe, y reemplazas la queja por gratitud, la maldición por bendición, la sospecha por honra, el chisme por intercesión y la autodescalificación por el nombre nuevo que Dios te dio en Cristo, vas a ver cómo la atmósfera de tu casa cambia de densidad, porque la palabra no es poesía agradable, sino ley espiritual operativa. Y Gálatas 3:13 no es una cita para la pared, sino el inicio de un idioma nuevo con el que te vas a hablar a ti, a los tuyos y a la realidad. Y cuando te pare frente al espejo y te pilles repitiendo el viejo guión, te detendrás, respirarás y pronunciarás lo que ahora gobierna, no como una consigna hueca, sino como alineación consciente con la sangre que habla mejor que cualquier etiqueta, y si resbalas volverás a alinear, y si te provocan volverás a elegir, y cada elección será un ladrillo del muro que cierra definitivamente esa puerta, porque así como las palabras abrieron, las palabras cierran, y el silencio humilde entre palabra y palabra será el lugar donde el espíritu desactiva reflejos instalados por años.
La segunda puerta por donde la oscuridad suele encontrar residencia es la de los hábitos. Y aquí la mayoría de las personas extravía la batalla porque se queda en rezos sin renuncia, en emociones sin estructura, en lágrimas sin plan, y la maldición se sostiene como una liana agarrada a rutinas que se repiten sin ser examinadas, y así se normaliza el vicio chico que de chico ya no tiene nada, las horas roídas por contenidos que alimentan atmósferas ajenas a la santidad, las amistades que no son misión sino permiso, las prácticas que todo el mundo celebra y que a ti te vuelven permeable. Y en ese territorio hay que entrar con bisturí de luz, no para moralismos de cartón, sino para libertad real, porque la gracia no es permiso para seguir presos, sino poder para vivir diferentes. Y cuando Efesios declara que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no lo hace para que contemples un catálogo inaccesible, sino para que bajes esa bendición a tus horarios, a tu dieta de ojos y de oídos, a tu administración del descanso y del trabajo, a tu manera de tratar el cuerpo que Dios te dio. Y aquí ocurre algo hermoso y exigente a la vez, porque el Espíritu no te pedirá performar, te pedirá obedecer, y la obediencia tiene el sabor de la santidad que protege. Por eso te invito a revisar con crudeza y sin autocompasión. ¿Qué repites cuando nadie te mira? ¿Qué consumo de pantalla se convirtió en liturgia diaria? ¿Qué conversaciones sostienes que te enferman? ¿Qué contactos reactivas cada vez que te sientes solo? ¿Qué fuga de dinero mantienes como anestesia? ¿Qué horas de sueño prostituyes en nombre de una productividad que te roba lucidez? Y cuando lo veas, no te excusarás, no dirás así soy, no te refugiarás en el todos lo hacen, sino que recordarás Colosenses 2:14 y clavarás en la cruz esa costumbre que funcionaba como altar portátil, y aceptarás el primer síntoma de libertad, que no siempre es euforia, sino a veces abstinencia con temblor, y cuando el hábito pida su dosis, tú le recordarás que ya no vives bajo ese contrato, y honrarás el proceso con sustitución sabia, porque la santidad no solo quita, también pone, y donde antes había ruido ahora habrá palabra, donde antes había pantallas ahora habrá oración, donde antes había comilona de ansiedad, ahora habrá conversación honesta en familia, y así el hábito que sostenía la maldición dejará de tener columna. La tercera puerta, más engañosa y por eso más tenaz, es la de los pactos y objetos. Y aquí no estoy echando carbón al miedo ni empujándote a ver demonios en cada sombra, te estoy invitando a honrar el dato bíblico y pastoral de que existen alianzas conscientes y otras tan emocionales que las tejiste sin darte cuenta. Y existen objetos que llevan memorias de dolor y acuerdos de impureza. Regalos que has atesorado porque te recuerdan una época y que en realidad le recuerdan a tu atmósfera que esa época sigue gobernando. Símbolos que traen cargas, música y palabras que consagran la casa a lo ajeno. Recuerdos que guardas por nostalgia y que la tristeza usa como permisos para quedarse. Y en ese terreno hay que entrar con el Salmo 91 encendido en el pecho y con la mansedumbre de quien limpia el cuarto de su hijo sin hacer un espectáculo. Por eso esta parte te pide que recorras tu casa con los ojos de la luz, que abras cajones y preguntes sin superstición, pero con discernimiento, ¿qué conserva esta caja? ¿Qué trae este póster? ¿Qué despierta esta ropa que guardo para una ocasión que en realidad ya pasó? ¿Qué sugiere esta foto que alimenta culpas? ¿Qué trae esta pulsera que alguien me dio en un vínculo que ya no tiene derecho a nombrarme? Y cuando lo identifiques, actuarás, no con teatralidad, con autoridad. Y si algo debe irse, se irá. Y si algo debe ser renunciado, se renunciará. Y si algo debe ser destruido, se destruirá. Y luego ungirás los marcos de las puertas y las esquinas de la sala como símbolo de que ese territorio está bajo otra sangre, no como magia, como señal. Y orarás con tu voz, aunque tiemble, con textos que han sido promesa para generaciones enteras, y proclamarás Isaías 54:17 sobre tu hogar y Números 23:23 para anunciar que no hay agüero ni adivinación que gobierne tu apellido, y harás que la música que suena en tu casa sea coherente con el gobierno que dices tener, no para vivir en rigidez, para vivir en congruencia, porque la congruencia seca la raíz de la maldición y la incoherencia la alimenta aunque el discurso sea correcto. La cuarta puerta, la más silenciosa y por eso la más corrosiva, es la del secreto y del silencio. Y aquí se quiebran familias enteras que llevan años caminando como si nada pasara, mientras por dentro todo se oxida.
Porque la vergüenza te enseñó a callar lo que te hiere, el orgullo te enseñó a sostener fachadas, el miedo te convenció de que hablar es peligroso, y así las culpas se enquistan, los abusos se congelan, las traiciones no se nombran, las dudas de fe se barren debajo de la alfombra, los pecados se confiesan a la almohada pero nunca a la luz, y la casa, que fue diseñada para ser centro de sanidad, deviene en sala de espera perpetua donde nadie cura. Y no lo digo para exponer a nadie al escarnio, lo digo porque la Biblia, en su honestidad feroz, insiste en que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, y que la verdad, aunque duela, libera, y que la luz, aunque incomode, sana. Por eso en esta parte te pido un acto de valentía que será anestesia y bisturí a la vez, el de abrir la boca con quien corresponde, y de contar lo que nunca contaste en los términos correctos y con el cuidado debido, el de pedir oración sin vergüenza de parecer débil, el de pedir ayuda profesional si hace falta, porque la fe no compite con la terapia, la potencia, y el de instituir en tu hogar momentos donde hablar sea normal y donde callar ya no sea castigo ni evasión. Y si tus hijos llevan secretos que se sienten como piedras en el estómago, tú vas a crear el ambiente donde las piedras caen sin culpas y la gracia enseña mejores caminos. Y cuando eso pase, te prometo que el sonido de cadenas rompiéndose será más fuerte que cualquier música, porque el silencio que sostiene la maldición es sustituido por la confesión que inicia la bendición. Y desde ese día la casa recordará que fue pensada para habitar la verdad. Todo esto que te describo no es moralina ni catálogo de rarezas, es protocolo de reino. Y cuando lo abrazas como camino y no como evento, cuando te decides a vivir bajo decreto y no bajo emoción, lo que ayer se repetía deja de encontrar pavimento, y la maldición, que parecía un monstruo invencible, se revela como una planta parasitaria que solo necesitaba tu boca para fijarse, tus hábitos para crecer, tus objetos y pactos para nutrirse y tu silencio para enredarse en todo. Y al negarle esos suelos, al cortar sus raíces y nutrirte de otra savia, no tiene cómo sostenerse. Y esto lo digo viendo por anticipado lo que vas a ver tú. Porque cuando esta puerta de la palabra quede guardada, cuando esta puerta del hábito quede reemplazada, cuando esta puerta del pacto quede clausurada, cuando esta puerta del silencio quede abierta a la luz, entonces la promesa de Josué 24:15 ya no será un cuadro de buena voluntad, será la descripción de tu casa. Y el veredicto de Colosenses 2:14 ya no será un texto subrayado en tu Biblia, será el documento que el cielo exhibe sobre tu apellido, y el canto de Isaías 54:17 será la música de fondo con la que duermen tus hijos. Ahora necesito que entiendas que los movimientos que te propongo no son ideas sueltas ni sugerencias optativas, son pasos concatenados que crean una cultura nueva en tu hogar, y por eso voy a exigirte que no lo dejes a medias. Que no te enamores del diagnóstico sin ir a la cirugía. Que no te conformes con la parte emotiva de esta enseñanza sin construir el altar. Porque lo que inauguras hoy debe traducirse en hábitos y rituales santos, en decisiones con fecha y hora, en recorridos de casa con oración y aceite, en conversaciones incómodas pero curativas, en sustituciones concretas que pueden parecer pequeñas y que abren ventanas por donde entra aire del cielo. Y cuando el aire entre notarán que respiran distinto, y que el sueño que era una lucha vuelve a ser descanso, y que el dinero, que era un campo minado, empieza a obedecer a un orden que nunca había sido observado, y que el enojo que saltaba por nada se convierte en diálogo, y que el cinismo que parecía sofisticación empieza a sonar a pobreza, porque la santidad no te achica la vida, te la devuelve. Si hasta aquí algo dentro de ti tiembla, no lo apagues. Es un buen temblor. Es la madera vieja ajustándose a un peso nuevo. El peso de la gloria que quiere habitar tu sala. Y no te engañes pensando que esto es para familias especialmente rotas. Es para toda casa que quiera ser casa del reino. Porque en todas las casas hay polvo que se acumula y rincones que se olvidan y puertas que alguien dejó entornadas por cansancio o ignorancia. Y el Espíritu no viene a humillarte por eso. Viene a ayudarte a cerrarlas con su fuerza en tu debilidad. Y en esa asistencia divina está la diferencia entre esfuerzo agotador y obediencia fructífera. Y por eso cada paso que das en esta parte te prepara para lo que haremos en la siguiente.
donde ya no solo reconoceremos puertas, sino que operaremos el cierre legal con el lenguaje exacto de la cruz y con un rito hogareño que restablece jurisdicción en cada habitación. Y ese día te levantarás con la conciencia limpia de haber hecho lo que la palabra te pedía, y esa conciencia tendrá un poder protector que ninguna sugestión te puede dar. Y porque este camino no se sostiene con lo que sientes, sino con lo que crees y haces, quiero que te lleves hoy, al terminar esta parte, la determinación concreta de vigilar tu boca como quien custodia una ciudad, de revisar tu rutina como quien audita una empresa que ama, de caminar por tu casa como sacerdote que honra cada rincón y de consagrar tus conversaciones como mesa sagrada donde lo que se pronuncia alimenta vida, y cuando el viejo guión venga a buscarte, lo reconocerás por su olor y no te quedarás a negociar, y cuando la vieja música quiera volver a sonar, recordarás qué escenas despierta, y cuando la vieja amistad toque la puerta, sabrás distinguir entre misión y permiso. Y cuando el viejo secreto te pida silencio, el Espíritu te dará palabras y un hombro seguro donde decirlas. Y todo eso, sumado, será el muro que convierte tu hogar en territorio de bendición. Y ahora que el mapa de las puertas quedó grabado en tu espíritu como un plano que ya no se te borra, avanzamos a la próxima estación donde aprenderás a aplicar la palabra como martillo que clausura contratos, a declarar con precisión el veredicto de Colosenses 2:14 sobre cada cláusula que hoy identificaste, a instaurar un acto profético sencillo y poderoso en el umbral de tu casa y a sellar con oración y aceite la pertenencia de tus espacios al Señor, porque si en esta parte reconociste entradas y ordenaste el corazón para cerrarlas, y porque ya reconociste sin maquillaje las puertas por donde el humo ajeno se metía a tu casa y a tu sangre, ahora toca ejecutar el cierre legal que el cielo respalda, no con teatralidad ni superstición, ni adornos que se quedan en foto, sino con la palabra como martillo y con tu boca como pluma, que firma lo que Cristo ya decretó en la cruz. Porque si en la parte anterior descubriste el plano de acceso, en esta parte vas a ver cómo Colosenses 2:14 desciende de versículo subrayado a documento operativo, cómo Gálatas 3:13 deja de ser consuelo y se vuelve sentencia, cómo Apocalipsis 12:11 no es himno sino estrategia. Lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y cómo Romanos 10:10 te exige pasar de la creencia íntima a la confesión que establece gobierno. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De modo que el acta antigua que te perseguía quede clavada de una vez y para siempre en el madero donde todo lo que te ataba perdió su derecho. Porque lo que entró por palabras se revierte con palabra. Lo que se alimentó de hábitos se desnutre con obediencia. Lo que se sostuvo con pactos se rompe con una renuncia explícita bajo sangre, y lo que se escondió en secreto se desarma en la luz, y hoy esa luz no será metáfora, sino práctica en tu mesa. Empieza por fijar una hora concreta que no negociarás, ponla hoy mismo, decide un espacio de la casa que sea mesa y altar a la vez, despeja el desorden visual y emocional de ese lugar aunque te lleve lágrimas, coloca una Biblia abierta en Colosenses 2:14 y Gálatas 3:13. Y escribe a mano en una hoja en blanco una frase que no es amuleto sino jurisdicción. Hoy anulo en el nombre de Jesús toda acta que se firmó con mis palabras, mis hábitos, mis pactos y mis silencios, y establezco sobre mi apellido el decreto del cielo. Firma esa hoja con tu nombre, como quien firma la renuncia a un empleo que nunca debiste aceptar. Ponla bajo la Biblia, como quien la somete a una autoridad superior. Lee en voz alta los textos aunque te tiemble la voz, porque aquí no mandan tus sensaciones, sino el fallo del cielo. Deja que tu oído escuche tu propia boca, nombrando lo que antes solo leías en silencio. Y cuando lo hayas hecho, vuelve a tomar la hoja, dóblala y rómpela despacio, mientras repites que la sangre de Jesús habla mejor que cualquier decreto en tu contra. Y no lo hagas con rabia ciega, sino con autoridad serena, como un notario que sabe que su sello no falla. Porque el acto físico no es magia, es pedagogía del alma que aprende con los sentidos lo que el espíritu ya sabe por fe. Y cuando el papel esté roto, toma aceite, sí, aceite sencillo, separado en oración para este fin, y unge los marcos de la puerta principal y el marco de cada habitación, trazando una cruz discreta, mientras proclamas que ninguna arma forjada prosperará contra esta casa,
y que no haya agüero ni adivinación que pueda imponerse sobre un linaje escondido en Cristo. Y mientras tus manos marcan, tus labios gobiernan, y mientras tus labios gobiernan, tu atmósfera aprende otro idioma, y mientras tu atmósfera aprende otro idioma, las viejas sombras entienden que aquí ya no cobran alquiler. Establece desde hoy un ritmo breve y constante que mantendrá la jurisdicción sin caer en rigidez. Por la mañana, antes de que se abra la puerta de la calle, lee en voz alta Isaías 54:17 y haz una sola declaración que sea lanza y abrazo al mismo tiempo. Por el mediodía, cuando el cansancio y la prisa suelen dictar el humor, detente un minuto y repite que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Por la noche, antes de que se apague la luz, proclama el Salmo 91 en primera persona sobre los que duermen bajo tu techo y sobre los que están lejos pero llevan tu sangre, y no conviertas esto en espectáculo ni en obligación fría. Conviértelo en respiración, y cuando alguno en la casa olvide y caiga en la queja, no le grites ni le humilles. Enseña con mansedumbre que aquí hablamos la lengua del reino, porque aquí vivimos bajo otra bandera. Y para entrenar tu boca en los primeros 7 días, adopta una disciplina concreta que te parecerá infantil y será quirúrgica. Coloca un frasco transparente en la mesa con papelitos y lápiz, y cada vez que alguien suelte una etiqueta maldita sobre sí mismo o sobre otro, escribirá esa frase, la leerá en voz alta para desactivarla y acto seguido la reescribirá transformada en bendición y gratitud. Y el papel con la maldición irá al cesto, el papel con la bendición irá a un cuaderno que será tu libro de gobierno, y en una semana verás con tus ojos la diferencia entre el volumen de basura que ya no alimenta el ambiente y el volumen de promesas que empiezan a crecer como semillas en un vivero nuevo. Recorre tu casa sin prisa pero sin demoras, y aplica la palabra habitación por habitación como si fueran capítulos de un mismo decreto que se aplica a cada área. Entra al dormitorio matrimonial y habla sobre la cama. No frases huecas, sino el pacto de Cristo que convierte la lealtad en muro y la ternura en fuego limpio. Entra a la habitación de los hijos, aunque sean pequeños o ya adultos lejos, y pon tu mano sobre las almohadas pronunciando que sus sueños pertenecen al Dios de la paz que aplasta la confusión y guarda mentes y corazones. Entra a la sala donde se conversa y se decide y declara que aquí no se sientan burlas ni cínicos, que aquí conversan sabiduría y consejo. Entra a la cocina y anuncia que de esta mesa no saldrá hambre emocional disfrazada de gula, ni manipulación disfrazada de sacrificio. Entra al estudio o al lugar donde hay pantallas y llama a ese sitio puerta sensible. Decide horarias de uso que honren la lucidez y la pureza, y no negocies con tu cansancio cuando llegue la hora de apagar, porque el Wi-Fi también tiene puertas y el reino se nota en las pestañas abiertas y cerradas. Y mientras haces esto, recuerda Éxodo 12. No como rito antiguo, sino como mapa de dinteles bajo sangre. Y cuando te tiente el atajo de pensar que exageras, acuérdate de cuántas veces no exageraste para permitir lo que destruyó despacio, y vuelve a elegir la precisión que salva. Revisa el poder de los nombres que se han pronunciado sobre tu vida y tu familia. Recuerda apodos que parecían caricias y eran cuchillos. Etiquetas de infancia que se emigraron adultas a tu oficina. Risas que se clavaron como grapas. Y con la misma sobriedad con que quemaste el papel del acta vieja, escribe en tu cuaderno una lista de esos nombres. Y al lado escribe el nombre nuevo con el que Dios te llama. Y no hablo de cambiarte el documento civil. Hablo de recuperar la identidad que te asignó el cielo cuando te adoptó en su Hijo. Y proclama sobre cada persona que lleva tu apellido el derecho a un nombre limpio. Recuerda Isaías 62, cuando habla de ser llamados con nombre nuevo, que la boca del Señor nombrará. Pide perdón si fuiste tú quien apodó con crueldad. Perdona en voz alta si fuiste llamado con dureza. Y decide que en esta casa ninguna broma costará identidad, ninguna ocurrencia costará destino. Y como sello de esta sección, pega detrás de la puerta de entrada, en la parte que solo ven los de adentro, una hoja que diga con letra grande y clara: aquí se habla vida, aquí se honra, aquí se bendice, aquí se guarda el nombre. Y cada vez que la abras para salir o entrar, recuerda que esa frase no es decoración sino frontera. Traslada este gobierno también a las finanzas y al trabajo.
porque la maldición de escasez ataca por hábitos y por palabras. Así que detén la letanía de no alcanza y nadie valora lo que hago. Sustituye el victimismo por la administración que honra a Dios y a tu casa. Ordena tus cuentas con humildad y valentía. Cancela gastos que compran anestesia. Establece un ritmo de generosidad que no dependa de la euforia sino de la convicción. Cultiva excelencia donde antes te excusabas con la frase todos hacen lo mismo. Decide que ningún peso se conseguirá con mentira y ninguna deuda se asumirá para fingir estatus. Y mientras das estos pasos, decláralo sobre tu mesa. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, porque no te estoy prometiendo loterías ni atajos. Te estoy diciendo que la bendición ordena, multiplica lo recto y cierra la fuga invisible por donde se iba todo. Y cuando el corazón vuelva a hundirse en el temor económico, trae a memoria que hay pan en la casa del Padre y que el mismo que viste los lirios ha decidido vestirte a ti con dignidad. Y cada pago honrado será ladrillo de la nueva cultura y cada gasto sabio será acto profético que le dice a la escasez, no te necesito para sentirme vivo. Alinea también tu cuerpo con esta jurisdicción porque Isaías 53:5, no es esta cura me evita médicos, sino esta herida me pone bajo un médico eterno que usa tanto milagros como procesos, por lo cual no abandonarás tratamientos ni despreciarás ciencia, los consagrarás y los someterás a Cristo como instrumentos que sirven al diseño de Dios. Hablarás sobre tu cuerpo con la misma reverencia con la que un sacerdote habla del templo. Le dirás con claridad, eres instrumento de justicia y no de vicio. Eres casa de la presencia y no vertedero de ansiedades. Y reemplazarás el discurso de soy débil por la declaración de su poder, se perfecciona en mi debilidad. Y cuando una dolencia se empeñe en volver, te permitirás llorar, pero no profetizarás muerte. Traerás tu dolor a la mesa del altar y dirás aún en la noche te bendigo, y verás como una paz que no depende de diagnósticos empieza a gobernar tus días. Y esa paz será también medicina. Construye el hábito del testimonio escrito y hablado, porque la maldición pierde fuerza cuando la memoria registra la obra de Dios y la boca la celebra con humildad. Así que cada evidencia, por mínima que parezca, anótala en el cuaderno de gobierno. El día que hubo conversación limpia donde antes había grito. La semana en que el dinero alcanzó sin el remolino de ansiedad. La noche en que el hijo durmió sin pesadillas. La reconciliación que no esperabas. El perdón que salió cuando no te quedaban fuerzas. Y comparte estos apuntes en tu casa con naturalidad, sin exagerar ni solemnizar, como quien pone pan en la mesa, porque Apocalipsis 12:11 une la sangre del Cordero con la palabra del testimonio por una razón. Y ese hilo entre lo que Cristo hizo y lo que tú narras, amarra el presente a la victoria de la cruz y educa a los que vienen detrás en una fe que no depende de altibajos. Prepárate para las resistencias normales que intentarán hacerte creer que nada cambió y que todo esto fue emoción del momento, porque el enemigo no teme a tus lágrimas, teme a tu perseverancia, de modo que cuando la vieja queja quiera volver a colarse por la mañana, responderás con la disciplina que ya estableciste. Cuando el viejo hábito golpee a medianoche, recordarás que tu cuerpo está consagrado y apagarás la pantalla sin negociar. Cuando el viejo pacto te hable desde un objeto escondido, abrirás el cajón, lo tomarás y cerrarás el ciclo en la basura. Cuando el viejo secreto te pida silencio, llamarás a quien Dios te dio como cobertura y hablarás a la luz. Y si tropiezas, no dramatizarás tu caída. Te levantarás con prontitud y repetirás con más claridad que no vives por sensaciones, sino por decreto. Y para sostener esta constancia, te propongo un número que educa la voluntad y le pone calendario a la victoria, 21 días de gobierno, donde el ritmo de mañana, mediodía y noche sea innegociable, donde el frasco del lenguaje siga operando, donde el recorrido de la casa se haga al menos 3 veces. Y al día 22, notarás que ya no dependes del entusiasmo inicial, porque conquistaste cultura, y la cultura es lo único que desplaza realmente a la maldición, porque deja de gastar fuerza en resistir y empieza a descansar en permanecer. Y porque este cierre legal no se completa sin tocar la raíz del árbol. Ahora que la palabra ha martillado sobre el acta vieja y que tu casa empieza a aprender su nueva ley, pasaremos a un terreno que sana a fondo y que sella para siempre lo que hoy decretaste.
La confesión y el arrepentimiento generacional, sin espectáculo ni culpa hereditaria, sino con responsabilidad redentora, que corta cadenas donde comenzaron. Así que en la siguiente parte descenderemos al nivel de las raíces para nombrar pecados de linaje, pedir perdón por lo que se sostuvo, renunciar a lo que se toleró y liberar a los que vienen detrás. Y ese paso, aunque duela, será la prueba de amor más alta que puedes darle a tu apellido, porque es el acto con el que le dices a la historia hasta aquí y al futuro desde aquí. Y porque ya clavaste el acta vieja y ejecutaste el cierre legal sobre puertas y marcos con la palabra como martillo y tu boca como pluma, ahora descendemos juntos a la capa más honda, donde se escriben los guiones que nadie lee en público, pero todos representan en privado. Esa tierra donde la raíz del árbol familiar bebe o veneno o agua viva. Ese subsuelo donde lo que un corazón toleró, lo que una boca decretó y lo que un hábito normalizó, se convirtió en herencia emocional y espiritual para los que vinieron después. Y aquí no venimos a repartir culpas como piedras, ni a hacer arqueología morbosa del dolor. Venimos a practicar medicina del cielo con bisturí de verdad, paños de misericordia y la sangre de Jesús como antiséptico que lo limpia todo. Porque si en la parte anterior firmaste el no a la jurisdicción de las tinieblas sobre tu casa, en esta parte firmarás el sí a una limpieza real que repara el suelo para que la bendición no solo llegue, sino que permanezca. Y lo haremos con la seriedad del que entiende Éxodo 25:6, sin superstición ni fatalismo, sabiendo que hay maldad que alcanza generaciones cuando se ama la rebeldía, pero también sabiendo que hay misericordia que cubre millares cuando se ama a Dios y se guarda su palabra. Y por eso invocamos lo mayor para que desplace lo menor. Invocamos la gracia que sobreabunda para que ahogue de una vez por todas la corriente antigua que te arrastraba. Mira este proceso como una mesa amplia donde vas a poner, con mansedumbre y sin prisa, nombres, fechas, escenas, patrones, silencios, promesas rotas y palabras pesadas. Y vas a poner también la palabra abierta, no como adorno, sino como juez y consolador a la vez, porque aquí el arrepentimiento no es un teatro de lágrimas que impresiona a nadie. Es un acto legal de gobierno por el cual le dices al cielo y a la tierra que ya no sostendrás con tu boca ni con tus manos aquello que por generaciones se sostuvo por ignorancia, dolor o soberbia. Y en el mismo acto renuncias explícitamente a la lealtad invisible que te ataba a hábitos que honraban al pasado y deshonraban a Dios. Y eliges la nueva lealtad al reino que honra al Padre y bendice a los hijos que aún no han nacido. Por eso, si puedes, siéntate hoy a la mesa con papel y pluma. Escribe arriba la frase: delante de ti, Señor, traigo mi casa y mi apellido. Debajo de esa línea deja que la memoria haga su trabajo y sin adornos, anota lo que se repite y lo que dolió, los vicios que se pasean de generación en generación como si fueran herencia noble, los abandonos que cambiaron el carácter, los enojos que quemaron puentes, las traiciones que educaron la desconfianza, las ruinas que enseñaron una teología de carencia, las enfermedades que se implantaron como destino, los pecados secretos que todo el mundo intuye pero nadie nombra. Y mientras escribes, no maldigas a nadie, no te maldigas, nombra con sobriedad. Deja que la luz haga su inventario, y cuando el inventario esté delante de ti, levanta la mirada y recuérdale al alma que este no es un parte policial, es un acta de entrega. Ahora abre la boca y aunque te tiemble, pronuncia el arrepentimiento que corta la raíz, no con fórmulas frías, sino con verdad caliente. Di con tu voz: aquí, ahora, en mi casa y sobre mi apellido, me duelo por lo que sostuvimos. Pido perdón por lo que toleramos, renuncio a lo que normalizamos, rechazo la complicidad con el pecado que llamamos estilo de vida, suelto la identidad que tomé del trauma y abrazo la identidad que me da Cristo. Acepto la autoridad de tu palabra por encima de mis recuerdos. Renuncio a todo pacto, explícito o emocional, que me unió a impurezas, a violencia, a brujería, a control, a resentimiento, a vergüenza, a deshonra, a idolatría, a altivez, a mentira, a opresión sexual, a abuso económico, a hechicería disfrazada de tradición. Renuncio en el nombre de Jesús a toda sombra que se presentó como refugio cuando estaba herido y hoy se revela como cárcel. Y te pido, Señor, que la sangre de Jesús, que habla mejor que la sangre de Abel,
declare justo lo que está ante mis ojos, lave lo que mis manos no alcanzan, repare lo que mis fuerzas no pueden, y que tu espíritu imprima sobre este apellido un sello de pertenencia que nadie pueda borrar. Permanece en ese clima unos minutos y deja que lo que nombraste se suelte de los músculos, descienda de la garganta, salga con el aire que exhalas, no lo retengas. Si lloras, no te avergüences. Si te quedas en silencio, no te juzgues. El arrepentimiento no es espectáculo, es parto, y todo parto requiere respiración y paciencia. Trae ahora a la mesa un gesto que sella la renuncia y abre espacio a la honra, porque no basta con decir no quiero más. Hay que decir a qué sí me comprometo, y ese sí tiene nombres concretos que el cielo reconoce: perdón, restitución, honra, pureza, verdad, generosidad, disciplina, mansedumbre, dominio propio, confesión a tiempo, consejo sano. Y cuando los pronuncies, recuerda que no estás firmando autoexigencias imposibles, estás aceptando la gracia que te entrena, porque la gracia que perdona también enseña a renunciar a la impiedad y a vivir sobria, justa y piadosamente. Por eso toma de tu inventario una sola historia donde hubo deshonra y decide hoy un acto pequeño y visible de honra que comience a reescribir la memoria. Quizá es una llamada que nunca hiciste para pedir perdón sin exigir nada a cambio. Quizá es una carta que dirás con claridad y sin reproches. Quizá es el compromiso de no usar en público la burla con la que tu casa aprendió a comunicarse. Quizá es restituir un dinero mal ganado. Quizá es decir la verdad donde lucía más rentable callar. Quizá es romper una relación que consume tu espíritu. Quizá es echar a la basura, sin fotos ni sentimentalismos, objetos que se convirtieron en anclas de un puerto que Dios te pidió dejar. Y en ese acto, que parecerá pequeño a ojos distraídos, habrá más poder que en discursos enteros, porque la maldición muere cuando se le niega el alimento de la incoherencia, y la bendición florece donde la coherencia se vuelve hábito. Vuelve a abrir la escritura en dos textos que hoy serán tus columnas mientras haces esto. Colosenses 2:14, para recordar que el acta fue anulada y que tu arrepentimiento no compra perdón, solo lo acepta. Y Primera Juan 9, para recordar que si confiesas, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. Y subraya en tu corazón que aquí hay dos verbos distintos y complementarios: perdonar y limpiar, porque Dios no se limita a borrar culpa, también limpia residuos, y esos residuos son los que a veces confundes con derrota, cuando en realidad son procesos de sanidad. Así que mientras la limpieza sucede, no retrocedas, no llames fracaso a lo que es desintoxicación. No tires el óleo porque el olor del pasado aún circula en el ambiente. Abre ventanas, deja entrar aliento, persiste en la verdad aunque tus emociones aún no canten. Y cada día que escojas la luz será un día menos que la oscuridad gobierne tu costumbre. Por eso repite con el alma entera que tu casa no vive por sentimientos, vive por decreto, que tu apellido ya no se define por recuerdos, se define por promesa, que tu historia ya no la escribe el dolor, la reescribe la misericordia. Es momento de tocar una fibra delicada que sostiene cadenas sin que lo notemos: la lealtad invisible. Esa obediencia sentimental a los dolores de los padres y abuelos que te hace repetir sin querer lo que juraste no repetir. Esa voz muda que dice: si yo sano, traiciono mi linaje. Si a mí me va bien, minimizo su sufrimiento. Si yo construyo algo nuevo, parece que los olvidé. Y hoy esa lealtad debe ser renunciada con gratitud y verdad. Di con tu boca delante de Dios, y si puedes, delante de tu familia: honro a mis padres por el don de la vida. Bendigo lo que hicieron bien, perdono lo que no supieron y suelto lo que no puedo cargar. Me niego a seguir alimentando con mi sacrificio los dioses falsos que nos pedían sangre. Me niego a repetir por vergüenza patrones que Dios ya juzgó como muerte. Elijo honrar el pasado sanando el presente. Elijo honrar a mis ancestros construyendo un futuro bajo la bendición. Elijo vivir la promesa de Efesios 1:3, que me bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Y si alguien me acusa por ser libre, recordaré que la libertad no traiciona, la libertad redime. No rechazo a mi familia, rechazo la maldición. No corto lazos de amor, corto cuerdas de opresión. Y en esa declaración quedará expuesto el fantasma que por años te condicionó con culpa. Y al perder su máscara, verás que era más pequeño de lo que parecía cuando gobernaba tu noche.
No puedes concluir este tramo sin un acto de bendición verbal sobre los que vienen detrás y sobre los que están a tu lado, porque el arrepentimiento limpia y la renuncia clausura, pero la bendición siembra. Así que ponte de pie si puedes. Levanta la voz lo suficiente para que el techo lo escuche y la memoria lo guarde, y declara que bendices por nombre a tus hijos, si los tienes, y si no los tienes, bendices a los hijos que Dios confíe a tu cuidado en cualquier forma. Bendices a tus hermanos y a tus padres, bendices a tus sobrinos y a tus nietos aunque aún no existan. Bendices a los que se casarán con los tuyos, bendices a los que entrarán a tu casa a comer y a llorar y a reír. Bendices a los que cargarán tu apellido y a los que compartirán tu mesa sin llevar tu sangre. Bendices su mente, su salud, su ética, su verdad, su ternura, su firmeza, su prosperidad limpia, su llamado, su devoción, y llamas sobre ellos número 6 como estandarte. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y mientras bendices te harás consciente de que por primera vez en mucho tiempo tu boca no está atando el futuro a la sombra de lo viejo, lo está amarrando a la luz de lo eterno. Queda una arista que pocos quieren mirar y que cuando se mira con Cristo de la mano, deja de quemar para empezar a curar, la de pedir perdón a los tuyos por lo que tus manos y tu boca hicieron mientras estabas herido, no para autoflagelarte ni para poner la carga en el otro, sino para restituir con humildad, y esa petición deberá ser concreta, sin excusas, sin biografías justificatorias, sin giro retórico. Así que si maldijiste, di maldije y te pido perdón. Si gritaste, di grité y te pido perdón. Si escondiste, di escondí y te pido perdón. Si descuidaste, di te descuidé y te pido perdón. Si mentiste, di te mentí y te pido perdón. Y cuando lo digas, no leas el rostro del otro para medir tu obediencia. Tu obediencia se mide por la cruz. Y si el otro no está listo para perdonar, no lo presiones. Dale tiempo y bendice su proceso. Pero tú habrás soltado el lastre que hacía que tu barco se hundiera aún con el viento a favor. Y ese desprendimiento será uno de los puntos de inflexión más silenciosos y más potentes de todo este camino. Porque la humildad es tierra fértil donde la bendición arraiga sin esfuerzo. Mientras la paz se asienta, firma una fecha en tu cuaderno. Ponle nombre a este día, día en que la raíz escuchó la palabra y soltó su presa. Día en que el arrepentimiento dejó de ser palabra culpógena y se volvió llave maestra. Día en que renunciaste a lealtades que te hundían y abrazaste el honor que te eleva. Y debajo de esa fecha, escribe 2 compromisos que no negociarás. Mantener viva la práctica de la confesión rápida para que la basura no se acumule y sostener abierto el canal de bendición verbal cada semana para que la casa recuerde su idioma. Y si quieres un signo visible, pega en el reverso del espejo, donde te miras al empezar el día, una línea que diga: aquí comienza la bendición. Y cada vez que te mires, antes de oír a tus acusadores internos, lee esa frase como quien toma un vaso de agua en una mañana seca, porque la memoria necesita sacramentos cotidianos para que lo eterno se vuelva costumbre. Ahora que el suelo está removido, regado y limpio para el nuevo plantar, respiramos juntos y damos el paso que todo altar sano necesita para sostener la atmósfera en el tiempo, porque lo que renunciaste hoy debe ser sustituido por una presencia que habite, proteja y perfume. Por eso la siguiente estación de este camino será encender en tu casa un altar de oración, de palabra y de unción, que establezca guardia en las entradas, que haga del Salmo 91 tu techo real y no tu amuleto, que transforme objetos y espacios en instrumentos de paz, que defina ritmos, canciones y silencios, que entrene tu discernimiento para identificar atmósferas, que instituya en tu puerta un umbral consagrado donde cada día cruces de lo profano a lo santo, de la prisa al propósito, de la ansiedad a la confianza. Y porque ya expusiste la raíz y soltaste lo que te ataba con arrepentimiento verdadero y renuncia explícita, ahora necesitamos poblar el vacío con presencia, porque la maldición no sobrevive donde la presencia habita, y el silencio limpio no se mantiene si no se llena de palabra y de alabanza. Así que entramos al acto más concreto y a la vez más sagrado de todo este camino.
Levantar un altar en casa que no sea un mueble bonito, ni una ocurrencia mística, sino un lugar de gobierno, una mesa de pacto, un punto de encuentro donde el cielo y tu familia se encuentren cada día y desde el cual se ordenen ritmos, se atiendan heridas, se proclamen verdades y se mantenga encendido el fuego que hoy comenzaste. Y vamos a hacerlo sin superstición y sin teatralidad, con sobriedad, con ternura, con firmeza, con la Biblia abierta como constitución y con aceite apartado en oración como señal de consagración, estableciendo horarios que no dependen del ánimo, sino del amor, levantando canciones que no entretienen, sino que entronizan, escogiendo silencios que no son vacíos, sino respiraciones del alma, y dejando que de este altar nazcan hábitos que vuelvan la bendición cultura y la cultura herencia, porque si en los dinteles ya trazaste la cruz en fe, ahora vamos a asentar una abajo del abrigo para que el Salmo 91 deje de ser un cuadro y se vuelva domicilio donde se duerme, se trabaja y se sueña. El altar empieza con un lugar y termina permeándolo todo. Empieza con una mesa despejada y termina invadiendo la forma en que hablas en la cocina y negocias en la oficina. Pero tiene que empezar en un sitio visible que tu casa reconozca como corazón. No lo escondas en un rincón vergonzante, ni lo ubiques en un pedestal inaccesible. Hazlo cercano y digno, que cupan la Biblia abierta, una libreta de gobierno donde escribirás oraciones, promesas y testimonios, el aceite que has separado en oración sin espectáculo, y quizá una vela que se encenderá solo cuando haya alguien presente para recordar que no adoramos objetos, sino que usamos signos para instruir la memoria. Y si en tu casa hay niños, déjales preparar un vaso de agua o poner una flor en un frasco sencillo para que aprendan con sus manos a honrar, porque el altar no es un escenario para adultos serios, sino una mesa para toda la familia. Y desde ese lugar vas a ordenar 3 convocatorias breves y constantes que no se negocian con el humor del día, una al amanecer para declarar gobierno antes que el mundo te dicte ritmo, una al mediodía para interrumpir la vorágine y reorientar el ánimo hacia la gratitud, y una al anochecer para cerrar puertas, revisar el corazón, lavar los pies del día con palabra y descanso. Y en cada una de esas convocatorias habrá los mismos pilares con matices distintos. La lectura en voz alta de la palabra en primera persona para que el oído oiga lo que la fe cree, la oración sencilla y directa sin fórmulas engoladas, la canción que entroniza al Señor por encima de la ansiedad, el minuto de silencio que baja el ruido y permite oír, y la bendición hablada de unos sobre otros para que la casa aprenda que su idioma es la vida, y verás cómo al cabo de pocos días tu mesa se vuelve brújula, y cómo los días que intenten escapar se encuentran de regreso cuando escuchan que al amanecer alguien pronuncia: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, no como consigna escolar, sino como refugio real. Y cuando al anochecer alguien diga: con sus plumas te cubrirá. Y ese decir no será recitado por obligación, sino abrazo para acostarse en paz. El ungimiento no es un truco ni una superstición, es un acto bíblico de fe que declara con el cuerpo lo que la boca cree y la mente entiende. Así que ese aceite sencillo consagrado en una oración sobria será usado con respeto, no como talismán, como símbolo del Espíritu que habita y aparta, y lo usarás sin exhibicionismos, tocando con tus dedos la frente de los tuyos cuando te lo permitan, la frente de los niños antes de salir a la escuela o de apagar la luz, la puerta de entrada al amanecer del primer día de la semana, mientras pronuncias que esta casa pertenece al Señor y que todo el que entre sienta paz, el marco de las ventanas cuando notes ansiedades colándose por los ojos en forma de noticias y pantallas, y te pares a recordar que la luz verdadera ya gobierna tus entradas. Y si en una habitación percibes pesadez u oscuridad, no dramatices. Entra con la Biblia y el aceite, canta bajito, lee el Salmo 91 en primera persona. Agradece la sangre de Cristo que te cubre y unge las esquinas con una cruz discreta. No para creer que el aceite ahuyenta, para recordar que el Espíritu habita y donde habita se ordena. Y cuando acabes, abre la ventana y deja entrar aire, porque también el cuerpo necesita señales. Y aprenderás a distinguir cuándo el cansancio es tuyo y cuándo la atmósfera pide palabra, y no te convertirás en policía espiritual que persigue sombras por cada rincón. Te convertirás en cuidador de clima, en jardinero del ambiente, en padre o madre que sabe cuándo regar, cuándo ventilar,
cuándo podar, y en esa sabiduría suave tu casa descansará. El Salmo 91 será tu techo y tu gramática, no como amuleto repetido a toda prisa, sino como pacto que se mastica hasta que se vuelve alimento. Lee un tramo cada día y conviértelo en primera persona. No digas el que habita como si hablara de otro. Di yo habito. No, caerán a tu lado 1000 como si fuera de alguien más. Di a mi lado caen 1000 pero a mí no llega. No, sus plumas te cubrirán como si fueras un invitado desganado. Di sus plumas me cubren mientras trabajo y mientras duermo. Y en esa apropiación no estarás manipulando. Estarás obedeciendo al diseño de la palabra que se hizo carne para habitar entre nosotros. Estarás dejando que el verbo se haga carne en tu mesa. Estarás diciendo con humildad, soy ese el que habita. Y cuando la noche tenga filo, recuérdale a tu corazón que se duerme bajo sombra del Omnipotente. Cuando el mediodía encienda pensamientos veloces, repite que la fidelidad de Dios es escudo y adarga. Cuando la madrugada te levante con sobresalto, susúrrate que ángeles han sido enviados para guardarte en todos tus caminos. Y cuando el teléfono traiga noticias que podrían doblarte, afirma que el Altísimo es tu habitación. Y de tanto repetir, la casa aprenderá a contestar a los sustos con promesa y a las alarmas con presencia. Y no vivirás evadiendo la realidad, sino interpretándola bajo cobertura, que es la forma más adulta de la fe. La limpieza de objetos y atmósferas que empezaste en la parte anterior se sostiene ahora como disciplina. No hagas una gran purga un día para luego llenar de nuevo los cajones con recuerdos que enferman. Vuelve esto una práctica de mes en mes, donde revisas con calma qué entró a tu casa y con qué espíritu entró, qué suena, qué se ve, qué se lee, qué se cuelga en las paredes, qué conversaciones se volvieron costumbre, qué horarios se volvieron tiranos. Y sin culparte y sin culpar a nadie, vuelves a ordenar. Quitas lo que roba paz, pones lo que nutre. Cambias la radio prendida por defecto por una lista sobria de cantos que elevan. Conviertes el televisor de monarca silencioso en objeto con horario y sentido. Transformas la mesa en lugar donde se come y se conversa, y no en altar del teléfono. Revisas la biblioteca con ojos de futuro y te preguntas qué versión de mi familia alimenta esto. Miras la moda de tu casa y verificas que no estés vistiendo cinismo de sofisticación y miseria de humor. Y a cada pequeño ajuste le pones bendición, porque no estás haciendo limpieza por obsesión, estás educando el gusto de tu familia. Y el gusto del Espíritu se educa a fuerza de belleza, verdad y bondad repetidas, hasta que el alma prefiere lo sano. Y cuando un invitado traiga a tu sala una conversación que contamina, no te ofenderás ni lo humillarás. Redirigirás con gracia, y si no se puede redirigir, amablemente pondrás límite, porque la hospitalidad no es permitir que cualquiera gobierne tu atmósfera. La hospitalidad es ofrecer a todos el clima del reino y cuidar que se mantenga. Haz del altar una escuela de voz, porque las casas mueren cuando se apagan las voces o cuando solo grita el más fuerte. Así que en cada reunión breve deja que todos digan algo, aunque sea una línea de gratitud. Deja que el más pequeño ore con su sintaxis rota, y que el anciano lea con pausa, y que quien está cansado diga sin miedo, estoy cansado y necesito reposo, y que al que falló no se le dé una homilía, sino un abrazo y la oportunidad de intentar de nuevo. Y cuando alguien comparta un testimonio, por pequeño que sea, algo que Dios hizo, un detalle que alivió, una coincidencia que pareció guiño, celébralo sin ironía para que la casa aprenda que aquí se guarda memoria de lo bueno, y escribe eso en la libreta para que el día gris se acuerde del día claro. Y cuando vengan amigos, no escondas el altar por miedo a parecer intenso. Invita con naturalidad a que se sumen al minuto de la casa. Verás que muchos suspiran por un lugar así y no lo dicen. Y si alguno se burla, no lo discutirás, lo bendecirás en silencio, porque tu altar no existe para ganar debates, existe para sostener la vida. Nada de esto nacerá perfecto ni se sentirá épico todos los días. Habrá mañanas con legañas de resistencia, tardes con prisas, noches con silencios más pesados, pero tu perseverancia educará al alma y al cuerpo, y muy pronto descubrirás un fenómeno precioso. El altar empezará a convocarte sin que mires el reloj. El niño pedirá leer, el adolescente pedirá cantar a su modo,
El adulto que siempre tenía una excusa pedirá perdón una noche y al día siguiente encenderá la vela sin que nadie le diga, y ese contagio de bien es el signo de que la bendición dejó de ser evento y se volvió cultura. Y cuando un día salgas de viaje, notarás que te falta una respiración y te detendrás donde estés y harás un altar portátil con 3 cosas: tu Biblia, tu voz y tu silencio. Y dirás en voz baja que tu casa te acompaña y volverás a dormir sabiendo que el abrigo del Altísimo no es geografía, es gobierno. Este altar también debe hablar con la calle. Por eso desde la mesa de pacto establece un ritmo de servicio que rompa la autorreferencia y abra ventanas a la generosidad. Decide como familia un gesto mensual que sea sacrificio liviano y gozo profundo. Preparar comida para alguien que la necesita, visitar a alguien solo, apoyar con discreción a una causa limpia, ofrecer tu tiempo, donar objetos en buen estado en vez de acumular y bendecir a los que nos sirven con palabras y con detalles, porque la casa que da se vuelve canal y el canal no se tapa, y cuando la bendición fluye hacia afuera, vuelve multiplicada. Y tus hijos aprenderán que el altar no es excusa para encerrarse en lo sagrado, sino motor para salir al mundo con compasión y verdad. Y entonces, sí, la maldición que aislaba se quedará sin paredes donde rebotar. Tal vez te preguntes qué hacer cuando un conflicto estalle a pesar del altar, porque estallará, no somos ángeles. Y ahí está otra función preciosa de este lugar. Se convierte en mesa de reconciliación, no como teatro forzado, sino como práctica aprendida. Cuando haya pleito, invita a llevarlo al altar sin discursos. Siéntense, respiren, que cada quien diga lo suyo sin sarcasmo, que el otro repita lo que escuchó para comprobar que escuchó, que cada uno pida perdón por lo propio sin exigir condiciones, que se pronuncie una bendición al final aunque el acuerdo no esté perfecto, y que se deje constancia en la libreta de que aquí se intentó amar. Y verás cómo el perdón deja de ser extraordinario y se vuelve rutina de gente libre. Y la atmósfera aprenderá que la ira no se acuesta en la cama y el sueño volverá a ser sueño. Y porque todo altar sano necesita uñas y dientes contra la superstición y la manipulación, recuérdate a ti mismo cada semana que no estás construyendo una religión doméstica, estás estableciendo gobierno de Jesús en tu casa, que no adoras objetos ni ritos, que no controlas a Dios con velas ni aceites, que no fabricas milagros a la carta, que no haces show para redes, que no te comparas con la devoción de nadie, que no compites por parecer espiritual, que no impones a golpes, que no mides amor por decibelios ni por lágrimas, que no te olvidas de la ciencia ni de la terapia, que no negocias con el pecado ni juegas con el borde, que no pones cargas imposibles, que no llamas santo a lo que es raro y triste, que no pierdes el humor limpio, que no pierdes la ternura, que no pierdes la humanidad, porque el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y ese trío se verá en tu mesa si la gobierna Cristo. Ahora respira y deja que esta visión se asiente como un manto sobre tu sala. Imagina a los tuyos entrando por la puerta con el peso del día y encontrando el vaso de agua, la Biblia abierta, quizá la flor del niño. Imagina a tu propia voz menos áspera. Imagina el teléfono boca abajo durante la bendición de la noche. Imagina el primer testimonio que escribirás cuando te sorprendas a ti mismo, renunciando a un viejo mal hábito sin que nadie te mire. Imagina al pequeño preguntando por qué el aceite huele así y tú respondiendo que huele a cuidado. Imagina al adolescente que a veces gruñe proponiendo una canción. Imagina al abuelo diciendo una frase torpe y hermosa. Imagina a un amigo cansado quedándose en silencio a tu lado y sintiendo que hay paz. Imagina tu casa como abrigo en serio y después de imaginarlo decide, porque ya sabes que este camino no se sostiene con emociones, sino con obediencia. Y no esperes a sentirte listo para empezar. Empieza y te sentirás vivo. Y porque el altar encendido sostiene la atmósfera, pero no puede sustituir los ajustes de corazón que vuelven larga la vida y fuerte la luz. Avanzaremos hacia lo que viene con la misma determinación con la que encendimos esta mesa. Entraremos en el territorio que parece anticuado para el mundo y sin embargo alarga los días y desactiva raíces de amargura, el territorio del perdón que libera huesos y de la honra que abre longevidad y herencia limpia. Así que ahora que el lugar está consagrado y la palabra está sonando y el aceite ha tocado marcos y frentes, hoy dejamos sellado en el Espíritu lo que el cielo ya decretó sobre tu apellido. El acta vieja quedó clavada en la cruz
La sangre de Jesús habla mejor y tu casa entra bajo cobertura de bendición. Que esta paz que ahora sientes no sea un momento, sino una cultura. Que el altar encendido en tu mesa sostenga la atmósfera. Que tu lengua hable vida donde antes hubo queja. Que el perdón, la honra y la obediencia sostengan el nuevo gobierno de Cristo en tu hogar. Este no es el final, es el punto exacto donde el ciclo de repetición muere y comienza la herencia limpia. Si esta palabra te abrazó, te pido algo concreto y ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo estas enseñanzas. Deja tu me gusta para empujar el mensaje a otras casas que hoy lo necesitan. Comparte este video con tu familia y escribe en los comentarios tu declaración de fe. Por ejemplo, el ciclo se rompe en mí. Tu clic no es un trámite, es parte de tu acto profético. Te leo abajo y te espero en el próximo episodio. Dios te bendiga.